Muy bien. Asimismo, como hicimos el análisis vertical de lo que sería el balance contable, asimismo se puede y se hace el análisis vertical del estado de resultados. Y básicamente el método de cálculo es el mismo y la información que nos permite determinar es la proporción de cada una de las cuentas, pero en este caso todo se contrasta en relación a las ventas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para el análisis vertical, solamente vamos a estar realizando lo de un año, por lo tanto, todos los datos correspondientes al 2015 los escondemos, porque en este caso vamos a trabajar sobre el año 2016. Entonces, nuevamente, para el estado de resultados, básicamente lo que se mide es cuánto impacta o cuánto pesa o cuál es la proporción de cada una de las cuentas del estado de resultados frente a las ventas. ¿Ok? Por eso es que las ventas corresponden al 100%. Este análisis guarda mucha relación con lo que es el análisis o la composición de los costos. ¿Ok? Alpacasa decíamos que era una industria que se dedica a la producción y comercialización de aceites esenciales. Entonces, las ventas en este caso representan a todo el ingreso generado por la venta, valga la redundancia, de estos aceites esenciales, que totalizó en el año 2016 32 mil y pico millones de guaraníes. ¿Okay? Entonces tenemos seguidamente los costos de venta y acá vemos rápidamente cuánto impactan estos costos en comparación a los ingresos. Entonces vemos que es un 61% que come, entre comillas, de las ganancias, de los ingresos, mejor dicho, el costo de la producción de estos aceites esenciales. ¿Cómo está compuesto estos costos? Habría que ver en detalle, obviamente, nunca podemos saber con exactitud cuál es el mecanismo del cálculo que utiliza cada empresa para determinar los costos, pero muy probablemente esté relacionado con la compra de las materias primas, el proceso de producción. Decíamos que el costo es todo aquello que implica erogación de dinero relacionada a la producción en sí de el producto o la prestación de servicio. En este caso muy probablemente corresponda a eh, las hojas que se utilizaron, a los combustibles que se hayan utilizado para la producción del vapor, para posteriormente hacer la extracción, eh, quizás también la mano de obra, es decir, todo aquello relacionado a la producción propiamente dicha. El packaging, la bolsa, todo esto forma parte de los costos y esto representa el 61%. ¿Ok? Luego tenemos ya este estado de resultados de esta empresa, va mostrando explícitamente los distintos tipos de utilidades. Decíamos que teníamos utilidades cuando tenemos los ingresos menos los costos. Ahí tenemos la utilidad bruta. ¿Ok? Vemos que la utilidad bruta es del 39%. ¿Ok? Luego tenemos los otros gastos. Gasto de comercialización, que vemos que tiene un 7% de impacto sobre las ventas. Gastos de administración, 7%. Gastos financieros, 4%. Gastos operativos, 6%. Diferencia de cambio, en este caso no representa ningún valor. Y vemos de que todo esto representa 24%. ¿Ok? Veíamos entonces que los costos representaban 61%. Ahora vemos que los gastos representan 24%, lo que nos deja una utilidad del 15%, una utilidad operacional del 15%. A esto se le suman los ingresos no operativos, son ingresos que no están relacionados propiamente a la actividad de la empresa, pudo haber sido ingresos por intereses, pudo haber sido ingreso por venta de materiales de desecho, pudo haber sido ingresos por cualquier otra actividad que no sea la comercialización de los aceites esenciales. Eso tuvo un impacto de 10% positivo y
tuvo también egresos no operativos, que como decíamos son egresos relacionados o que tienen que ver con actividades ajenas a la propia actividad de la empresa, ¿ok? Tuvieron un impacto también de 10% negativo. Entonces aquí tenemos la utilidad antes de la renta o de los impuestos, nuevamente del 15%. El impuesto de la renta representó un 2% y nos deja esto una utilidad del ejercicio del 13%. ¿Ok? Entonces, este valor que tenemos aquí, que teníamos, vendría a ser la utilidad neta, es la ganancia que tuvo la empresa en el año 2016. Este valor contrastado con todas las ventas que se hicieron representan el 13%. Una vez más, y esto sí de repente ya nos permite o estamos más familiarizados con este tipo de cuestiones, nos permite saber en dónde se encuentran los costos que mayor impacto están teniendo sobre las ventas. Aquí vemos que 61% de 61% de los egresos corresponden al costo, es decir, al proceso de producción propiamente dicho. ¿Ok? Cosa que es de esperarse para una industria, en donde se espera que los costos propiamente representen un alto porcentaje. No así, por ejemplo, los gastos de comercialización o los gastos financieros. Imagínense si aquí tuviésemos gastos administrativos del orden del 20%. Estaríamos teniendo ahí un foco de gastos excesivos, probablemente excesivos sueldos para los gerentes o excesivos gastos en cualquier otra cuestión que sea ajena al propio proceso de producción. Lo mismo se podría decir con los gastos financieros. Una empresa que no se dedica a las actividades financieras, como lo es este caso, producción de aceites esenciales, no debería tener un impacto tan elevado los gastos financieros. Si tuviésemos ese caso, estaríamos teniendo ahí una pequeña alarma que nos estaría indicando de que, bueno, estamos teniendo un alto impacto en los costos, en la composición de los costos, en cuestiones que no tienen nada que ver con la empresa en sí, que son, por ejemplo, gastos financieros. ¿Okay? Entonces, esto a nosotros nos permite determinar cómo se compone cuál es la estructura de los gastos y de los costos sobre los ingresos que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, como les digo, para poder tener un poco más de práctica, no se preocupen si es que de momento no pueden todavía sacar conclusiones cuando ven estos números, 39, 24, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir adquiriendo con la práctica. Lo importante hasta acá es que nosotros entendamos cuál es el método de cálculo, entendamos contra qué estamos contrastando cada una de las cuentas. Decíamos que para el estado de resultados era contra las ventas o contra los ingresos, y para el caso del balance contable era en relación a la sumatoria de cada una de las cuentas. ¿Ok? Aquí. Así, ¿ok? Era con relación a la suma de cada una de las cuentas. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que sería el análisis vertical. El análisis vertical. Una segunda herramienta, una siguiente herramienta que nos permite, que hablábamos, aparte del análisis vertical, que ya lo hemos desarrollado, tenemos a continuación lo que sería el análisis horizontal. ¿Okay? El análisis horizontal nuevamente nos trasladamos a nuestro ejemplo. Nuevamente nos trasladamos a nuestro ejemplo para entrar a hablar de lo que sería el análisis horizontal. ¿Ok? El análisis horizontal sí requiere necesariamente una comparación de por lo menos 2 años. Información que nosotros disponemos
del informe que emiten las empresas que cotizan en bolsa de valores, como lo es el caso de Alpacasa. Necesariamente tiene que estar expuesto de forma comparativa el año y un año anterior, es decir, el año en curso y el año que le antecedió, en este caso 2016 y 2015. ¿Y qué es lo que hace el análisis horizontal? Lo que hace básicamente es medir la diferencia que se haya experimentado entre un año y otro, ¿ok? En cada una de las cuentas. En este caso sería el año en curso menos el año anterior. Vemos que tuvimos una diferencia de disponibilidades de 2.608 millones y pico de guaraníes. Y luego podemos sacar también un análisis porcentual, que en este caso lo que se hizo fue ver cuánto más grande o qué proporción existe entre el año 2016 y el año 2015 para cada una de las cuentas, ¿ok? Es la división entre el año actual versus el año anterior. Y ahí estaríamos viendo años en donde hubo cuentas que se incrementaron y hubo cuentas que disminuyeron. Entonces, en ese sentido, esto nos permite ver cuál fue el cambio que hubo en cada una de las cuentas. Viendo el activo, vemos que es una empresa que creció, es decir, el activo en el 2016 es 110% lo que era en el 2015, quiere decir que incrementó un 10% su valor. En cuanto al pasivo, vemos que el pasivo disminuyó un 3%, por eso es que el resultado del 2016 es el 97% de lo que fue en el 2015. Vemos que hubo una disminución en moneda de 464 millones. El patrimonio se incrementó en un 21%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis horizontal lo que hace es no comparar internamente los valores dentro de un mismo año, sino que lo hace comparando un año versus el anterior, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir determinar, por ejemplo, cuáles fueron las cuentas que se dispararon. Y ahí tendríamos que ponernos a analizar por qué. Vemos que disponibilidades aumentó está en un 232% en relación al año anterior. Vemos que los créditos disminuyeron. O sea, estamos viendo de que para el cierre del 2015 teníamos una determinada cantidad de deudas que nos debían pagar y al cierre del 2016 esto disminuyó un 32%, si no me fallan los cálculos, representando monetariamente 2.371 millones de guaraníes, etcétera, etcétera, ¿ok? Viendo otros valores llamativos, vemos, por ejemplo, 1.887%, una cuenta que corresponde a otros pasivos, que si bien esta cuenta representa en el análisis horizontal un valor muy elevado, es muy importante que no nos detengamos en cuentas que cuando hacemos el análisis vertical, ok, vemos aquí y vemos aquí, son cuentas que si bien en el análisis horizontal variaron de forma significativa, es decir, de un año al otro, cuando nosotros vemos el análisis vertical, vemos de que esta cuenta no tiene prácticamente peso en relación a, en este caso estamos dentro de los pasivos, en relación al total del pasivo, ¿ok? Entonces, son estos dos elementos que empiezan a conjugarse para poder saber en qué punto detenernos y en qué punto no. Vamos a ocultar lo que fue el análisis vertical y seguimos viendo estrictamente solamente el análisis comparativo horizontal. Vemos otra cuenta, 499%, es una cuenta que se disparó, son las deudas fiscales. Uno podría entrar a decir ahí nuevamente, esto no es bueno, esto no es saludable. Sin embargo, nuevamente vemos que esta cuenta representa nada más que un 2% con relación a los pasivos. Entonces, es un poquitito ya una mezcla aquí de los dos análisis que se van realizando. Y así sucesivamente se va haciendo con cada una de las cuentas.
ver de un año a otro cuánto varió.